Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches o buenos días, según sea la situación en la que estén en este instante. Espero se encuentren bien y hagan y tomen el mayor provecho de este intensivo 2021 que les ha preparado la Universidad de los Andes, Extensión Táchira, para ustedes. Entonces, vamos nosotros a dar inicio a esta parte de donde desarrollaremos un ejercicio de estadística básica, estadística descriptiva, para estudiantes de Contaduría Pública y Administración. Sigamos adelante. Bien, la parte de estadística descriptiva ya la habíamos abordado a través de clases online y vamos ahora a tratar de resolver un ejercicio donde podamos tocar diversos tópicos de esta parte y donde tratemos de englobar todo lo mayor posible de contenido. Ok, el ejercicio dice lo siguiente. Una visita médica a una comunidad ordenó por edades a los pacientes para dispensar atención priorizada arrojando los siguientes datos aleatorios: 10, 15, 23, 17, 25, 28, 24, así sucesivamente hasta 20. Son datos aleatorios, están desordenados, pero son las edades de los posibles pacientes que iban a ser atendidos. Entonces, se hizo un orden de ellos para poder darles prioridad por elementos de menor a mayor edad. Con esos datos que acabamos de leer, nosotros vamos a poder ejercitar en una primera parte el cálculo de la mediana, la moda y la media aritmética directamente de los datos. Es decir, si los datos se prestan para ser trabajados sin agruparlos, vamos a tratar de calcular media, mediana y moda. Ahora, con esos mismos datos vamos a construir una tabla de datos agrupados en clase de amplitud 5, empezando por el menor valor. Y vamos a calcular la media, mediana, moda, el rango, la desviación media y la varianza, los cuartiles 1 y 3, los deciles 3 y 6 y los percentiles 30 y 70. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a notar es que vamos a hacer unos cálculos por separado. Vamos a empezar por el cálculo de la media. Para el cálculo de la media, yo puedo tomar los datos como están allí dispersos y para una media de datos no agrupados, simplemente tengo que sumar cada valor con el siguiente valor y dividirlo entre n mayor o n mayúscula, que sería el número total de casos. Eso quiere decir entonces, la fórmula a utilizar sería la media sería el x1 más x2 más x3 hasta xn, es decir, hasta el número total de casos, que para efectos nuestros, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 3 filas, pues 21 elementos. O podemos utilizar esta misma fórmula de manera resumida, donde me dice que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, en este caso n valdría 21, que es el número total de casos, de los x u i. El i sería 1, 2, 3, 4 hasta 21. Y n, el número total de casos, que repito, es 21. ¿Ok? Entonces, ejecutando esta ecuación, haríamos la suma de cada uno de los elementos. Repito, no tienen que estar ordenados. Y lo estoy haciendo en el mismo orden que está aquí. 10, 15, 23, 17, 10, 15, 23, 17 y así sucesivamente todo lo demás. Entendiendo que la media es un promedio, como estamos social y coloquialmente acostumbrados a hablar. La sumatoria de todos los casos entre el número total de casos. En este caso, pues 21. Y si hacemos la sumatoria esta, los invito a ustedes a que ejecuten la operación manualmente o con una calculadora y podrán constatar que la sumatoria total de estos casos es 441. Al dividirlo entre 21 me vuelve a dar 21. Entonces, el promedio o media para todos estos rangos de edades va a ser de 21 años.
empezando por el de menor edad que es 10 y terminando por el de mayor edad que es 31, pero el promedio en total es de 21 años. Para el cálculo de la mediana, vamos a recordar por un momento que la mediana es el valor que se obtiene más central en toda la serie previamente ordenado de menor a mayor. Aquí por eso aclaro, para obtener la mediana primero se deben ordenar los datos en forma creciente, es decir, desde el menor a la izquierda hasta el mayor a la derecha. Si hay datos repetidos se tienen que colocar en el respectivo orden que deben llevar allí. Entonces recuerden que la media que acabamos de calcular toma en cuenta el valor del dato. Mientras que para la mediana no nos interesan los valores de los datos, nos interesa es la posición central del dato. Recuerden que al colocar la serie, entonces vamos a obtener 21 datos ordenados en una sola línea. Si el número de datos es impar, vamos a tener un valor central, un dato central. Esa sería la mediana. Si el número de datos es pares, entonces vamos a tomar los dos más centrales y los promediamos, es decir, los sumamos entre ellos y lo dividimos entre dos. En este caso, al ordenar todo esto, voy a obtener que tengo 10 una vez, 13 una vez, 14 una vez y así sucesivamente, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 31. Y nos damos cuenta que el valor más central es este 20 que está aquí. Entonces, como a la mediana no le interesa el valor de los datos, sino el dato en la posición más central, la mediana va a ser entonces el número 20. Y por lo tanto, simplemente hacemos de manera deductiva que la mediana es 20. Para el cálculo de la moda, en el caso de los datos no agrupados, la moda es el valor que más se repite de todos los datos que tenemos allí. Para ello debemos tratar entonces de ordenar nuevamente en forma creciente los datos para poder percibir cuál es el dato o los datos que se repiten y cuál es el que más se repite. En este caso nos damos cuenta, señalados aquí en color rojo, el dato que más se repite es el 20. Entonces, se repite 3 veces. Entonces, ese valor, no importa dónde esté, pueden estar aquí al principio, pueden estar al final, es simplemente el dato que más se repita. Si ningún dato se repite, decimos simplemente que no hay moda. Si la mayor frecuencia de repetición la obtienen dos valores diferentes, es decir, aquí vemos 23 veces y vamos a suponer que 22 estuviera 3 veces, simplemente decimos que hay una moda bimodal, porque dos valores contienen la mayor frecuencia. En este caso no hay problema, porque 20 es el que más se repite y por lo tanto simplemente decimos que la moda es 20, porque es el valor que más se repite. No importa dónde esté ubicado, lo importante es la cantidad de veces que esté repitiéndose. Si no hay datos repetidos, simplemente decimos o concluimos que no hay moda. Muy bien. A continuación, vamos a obtener por un momento la construcción de una tabla de datos agrupados en clase de amplitud 5, empezando por el menor valor. Entonces, lo primero que deberíamos saber aquí que para la media con datos agrupados vamos a obtener estas dos ecuaciones. Esta que es la forma extendida y esta que es la forma resumida. Para nosotros hacer una tabla de datos, lo primero que debemos hacer es formular cada una de las clases de amplitud 5 en el número total que me corresponda, que tome al primero y que llegue hasta el último. Por ejemplo, en este caso de nosotros, vamos a tener un rango de edades. Ya sabemos que el menor valor es 10, entonces esto debe empezar de 10. Y como me dice que es una clase de amplitud 5, entonces simplemente a 10 le sumo 5 para llegar a 15. El acumulado de abajo debe empezar por el número que se termina arriba, que sería 15, le sumo 5 y llego a 20. En la tercera empiezo en 20, le sumo 5, llego a 25. En la cuarta empiezo en 25, llego a 30 después de sumarle 5. Y la última
30 y llego a 35. Vamos a darnos cuenta que con 35 ya estamos sobrepasando el mayor valor, que en este caso sería 31. Nótese que cuando vamos a hacer datos agrupados, vamos a empezar con corchete y vamos a terminar en paréntesis. Significa que el rango de edades para acá, recuerden que estos valores son discretos, es decir, no tienen decimales. Entonces, aquí voy a agrupar las edades que estén desde el número de la edad de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años y 14 años. 15 no corresponde aquí porque está con paréntesis. Entonces, ese valor, si alguna edad es de 15, como en efecto lo hay, no puede tabularse en esta línea. Se tiene que tabular en esta porque esta arranca desde el 15 porque empieza en corchete. Se va a tomar desde 15 y va a llegar hasta 20, pero no incluyendo 20. Es decir, que aquí tabularíamos las edades de 15, 16, 17, 18 y 19. Si se dan cuenta, son 5 datos, por eso la clase es de amplitud 5. Aquí vamos a empezar desde 20 y vamos a llegar a 25 no tomando en cuenta el 25 y vamos a tener una amplitud de 5 también. Vamos a tener 20, 21, 22, 23 y 24. Ahí están mis 5 datos y así sucesivamente para ellos. ¿Qué es lo que debe venir a continuación? Las frecuencias. Recuerden que las frecuencias representadas con FDI van a ser la cantidad de veces que están contenidos en estos rangos de valores, el número de veces de mayor repetición. Entonces, para efecto de esto, la frecuencia, ya vamos a explicar esta columna, la frecuencia me dice que hay 3 rangos de edades entre 10 y 15 sin llegar a 15. Exactamente serían entre 10 y 14. Vamos a contarlo por encimita. Aquí está un 10, aquí está un 13 y aquí está un 14. No deben haber más datos que estén de 10 a 14. Van a haber 5 rangos de edades de 15 a 19, 7 rangos de edades de 20 a 24, 4 rangos de edades de 25 a 29 y 2 rangos de edades de 30 a 35. Entonces, quiero que noten que en ningún momento nombré esto porque no lo estamos tomando en cuenta, arranca en el paso anterior, por eso tiene paréntesis. Es necesario que sea de esa manera. Entonces, la frecuencia me dice la cantidad de veces. Me indica que el mayor rango de edades que tenemos aquí están contenidos entre 20 y 25, entre 20 y 24 años. Es el mayor rango de edades que tenemos aquí. Entonces, esta es la marca de clase que tenemos allí y es simplemente a este valor que está a la izquierda se le llama límite inferior y el valor que está a la derecha le llama límite superior. Si yo quiero la marca de clase, simplemente sumo límite inferior más límite superior y lo divido entre 2. 10 más 15 son 25, entre 2, 12.5. Por ejemplo, 25 más 30 son 55. Eso sería 27.5 al dividirlo entre 2 y así sucesivamente. Esto va a hacer falta más adelante. Ya vamos a ver por qué. Entonces, fíjense que estoy construyendo mi tabla. Lo primero que hago colocar son los rangos de edades. Y para ello me guío de los datos que están aquí. Son ratos agrupados en clases de amplitud 5. Entonces, cada clase va a tener una amplitud de 5. Ahora, muy bien, hasta aquí vamos bien. ¿Qué sucede si a mí no me indican para los datos agrupados las clases de amplitud? ¿A qué valor tengo que referirme? Bueno, simplemente aplico la formulita que está en la guía que les dejé, donde tomo el valor mayor, lo resto del valor menor, lo aproximo. Por ejemplo, si yo sé que el valor mayor es 31 y el menor es 10, simplemente hago una resta. 31 menos 10 me da 21. Lo puedo llevar hasta 25 y hago una división entre un valor que sea, por ejemplo, 5, de rango 5. Al dividir 25 entre 5 me va a dar 5. Parto del mayor y voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Me va a dar exactamente esto que tenemos acá. Exactamente esto que tenemos acá. 5 rangos de clases. Con intervalos de 5 porque dividí entre 5. Ahora muy bien. Si yo me doy cuenta, aquí tengo mi frecuencia. Yo también puedo tener aquí una columna de frecuencias acumulada que también es muy funcional y muy práctico. En casi todos los cuadros lo vamos a tener. ¿Qué es una frecuencia acumulada? Simplemente este valor sumado con este se coloca ahí, después el resultado con este y vamos a obtener un valor aquí en esta última parte igual al número total. Esa frecuencia acumulada se representa con la letra F mayúscula. Entonces, si 3 es el primer valor, se debe repetir aquí, pero luego 3 se debe sumar con este valor que está aquí. Sería 8, lo colocamos acá. 8 lo sumamos con este, me va a dar 15, lo colocamos acá. 15 lo sumamos con este, me va a dar 19, lo colocamos acá. Y 19 lo sumamos con este y me va a dar 21. Estos dos valores tienen que corresponderse, tienen que ser exactamente iguales.
Entonces, para el cálculo de esta fórmula, se nota que voy a necesitar los productos de los X1 por los F1 por su frecuencia, el X2 por su frecuencia, el X3 por su frecuencia y así sucesivamente. Eso se llama el producto XY por FI de la sumatoria de 1 a n. Bueno, aquí tengo el XY, que es el punto medianal de la clase, y lo voy a multiplicar por su frecuencia inmediata. Entonces, 3 por 5 son 15. Nos llevamos una. 3 por 12 son 36 y una que teníamos era 37, vamos a tener 37.5. Este 87.5 ¿de dónde sale? De multiplicar f de i por su x de i, que me va a dar 87.5. Al multiplicar 22.5 por 7, 157.5. Y al multiplicar 27.5 por 4, 110. Y al multiplicar 32.5 por 2 me va a dar 65. Y aquí hago la sumatoria de todo esto, que es el valor que está referido aquí. Si yo no quiero utilizar esta sumatoria, que sería este valorcito que está aquí, que es sumando todos estos elementos, pues lo único que hago es tomar el primer valor, que sería 37.5, sumarlo con el segundo producto, 87.5, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, dicho esto, lo único que debemos hacer es tomar la sumatoria que está aquí y la vamos a dividir entre el número total del caso, que es 21. Entonces, 457.5 entre 21 me va a dar 21.786. Si ustedes recuerdan que nosotros habíamos calculado el promedio o la media para esto en datos no agrupados, me dio un valor exacto de 21. Por lo tanto, cuando tengo datos agrupados, voy a obtener un valor aproximado a esa media más pura que obtuvimos allí. Entonces, pero esto es un valor perfectamente válido para cualquier estudio, para cualquier cálculo. Es lo más próximo al valor más puro, porque casi siempre se va a trabajar con datos agrupados. Muy bien, ya calculamos la media para datos agrupados. Ahora, vamos al cálculo de la mediana para datos agrupados. Se sigue manteniendo lo mismo y el cuadro lo vamos a tener allí. Entonces, nótese que aquí voy a tener la fórmula de la mediana. Aquí va a entrar otro factor que debemos tomar en cuenta. Fíjense que este va a depender necesariamente de la frecuencia acumulada. Fíjense que aquí está la F mayúscula, o la va a tomar en cuenta. Y aquí está la frecuencia absoluta. Y vamos a tener un n entre 2. Ese n entre 2 me va a dar lo que en matemática o estadística llamamos la clase medianal. Ya vamos a ver qué significa eso. Fíjense que aquí está el cuadro que teníamos anteriormente. No vamos a agregarle en este momento ninguna columna porque no hay nada aquí nuevo que me indique que debo agregar una nueva columna. Lo que debo buscar es la clase medianal. La clase medianal es donde va a estar ubicada la mediana. Entonces, para ello debemos tomar el n total, que sería 21, lo vamos a dividir entre 2. Entonces, el 21 dividido entre 2 me da 10.5. Me voy a las frecuencias acumuladas. La primera frecuencia acumulada llega hasta 3. 10.5 está por arriba de 3. La segunda frecuencia acumulada llega hasta 8. 10.5 está por arriba de él. La tercera frecuencia acumulada llega hasta 15. Y ahí es donde va a estar la clase medianal, porque 10,5 está entre 8 y 15. Por lo tanto, la clase medianal se va a llamar este 15 y por eso lo hemos resaltado de color rojo. Es decir, que la frecuencia acumulada para la clase medianal es en este valor de 15, porque es el que contiene al 10.5, que es el que resulta el cociente de dividir n entre 2. Ajá, ¿para qué me sirve eso? Para poder aplicar esta formulita que está aquí. Entonces, quiero que vean. La clase medianal va a tener un límite inferior. Si la clase medianal es 15, vamos a tener un límite inferior que es 20 y un límite superior que es 25. Me interesa de eso el límite inferior, que es 20. Ese va a ser este primer dato de la fórmula. El n entre 2 ya lo hemos calculado, de 10.5. Ese valor va acá. Y ahí lo vamos a sustraer, lo vamos a restar del valor de la frecuencia medianal inmediatamente anterior. Si la frecuencia medianal es 15, la FI menos 1 será 8, es decir, la inmediatamente anterior. Y lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase medianal. Si la frecuencia absoluta de la clase medianal es 7, ese es el valor que va a ir acá. Y aquí tenemos la amplitud. Recuerden que la amplitud es lo que se necesita para llegar del límite inferior al límite superior. En este caso sería 5. Entonces, dicho todo esto, fíjense que el límite inferior para esa clase medianal. El 10.5 que ya habíamos hablado, la frecuencia
en un paso atrás, que sería 8, lo restamos de 8, y la frecuencia absoluta de la clase medianal, que sería 7, es la que tenemos acá, multiplicado por la amplitud, que es 5. Al restar esto, dividir, multiplicar por 5 y por último adicionar con 20, me va a dar 21.786. Les recuerdo que la mediana en los datos no agrupados nos dio 20, pero este es el valor más próximo para efectos de cálculo y es el valor más válido para ello. Venimos al cálculo de la moda. Antes decíamos que en los datos no agrupados era el valor que más se repetía. Aquí no podemos operar de esa manera. ¿Por qué no podemos operar de esa manera? Porque yo sé, por ejemplo, que van a haber tres datos entre 10 y 15, no llegando a 15, 14, pero puede ser que los tres sean 10, pueden ser que sea 10, 11 y 14, puede ser que sean 3, 11, 3, 14, no lo sabemos. Y como no sabemos qué dato es, digo cuando ya estamos con la tabla, suponiendo que yo desconozca aquellos datos. Entonces, si estamos haciendo los cálculos para datos agrupados, significa que aquí yo voy a centrar el cálculo de la moda en función de los datos que me arroja la tabla, no de los datos que produjeron la tabla, porque si no hago el cálculo del otro modo. Entonces, la fórmula más completa para hacer el cálculo de la moda es esta que está acá. Entonces, para esta ecuación, para poder aplicar esta ecuación, tenemos que, así como en la otra había una clase medianal, aquí vamos a tener también una clase modal. ¿Qué es una clase modal? De las frecuencias absolutas ahora, de allí vamos a salir el valor que más se repita. Por ejemplo, en este caso 7, ahí va a estar mi frecuencia modal. Ese va a ser el FDI que me está señalando aquí. Se supone que ese FDI, que es la clase modal, que en este caso es 7, debe tener un intervalo de clase, donde va a haber un límite inferior que es 20. Aquí lo colocamos 20. Vamos a tener la clase modal, que sería el FDI, que es el valor que más se repite en la frecuencia absoluta, sería 7, y lo voy a restar de la frecuencia anterior, FDI menos 1, a la clase modal. La clase anterior modal es 5, entonces lo resto de 5. Aquí nos damos cuenta que este valor es este mismo que está aquí arriba, lo copiamos igual, 7 menos 5, y lo vamos a adicionar con la frecuencia modal, que es 7, y lo vamos a restar de la frecuencia modal superior. Si este es 7, la superior será 4. No superior, ojo, en valor, estoy hablando en posición, es la que está por arriba de él. Entonces sería 7 menos 4. Hacemos una resta, aquí me queda 2, aquí me queda 2, aquí me queda 3, hago la sumatoria, la división, el producto y hago la adición. Y voy a llegar a un valor de 20 por un lado, 2 por acá, 2 por acá, 3 por acá y ejecutamos para saber que eso me va a dar una moda de 22. En los datos no agrupados recordamos que fue 20, pero este es el valor más completo para efecto de una tabla de valores agrupadas. Continuando, vamos a entrar ahora con el cálculo de la desviación media. Para el cálculo de la desviación media, la fórmula a aplicar es esta, que es exactamente igual a esta, solamente que aquí ya estamos marcando como la sumatoria. Aquí es el x1 menos la media, que ya la habíamos calculado, multiplicado por su frecuencia, valor absoluto. El x2 menos la media, multiplicado por su frecuencia 2. Recuerden que estas restas que están acá, se debe extraer la parte positiva porque están dentro de un valor absoluto. O lo que es lo mismo, hago la sumatoria de todos ellos multiplicado por f de i y lo divido entre n. Para ello, entonces, vamos a tener un valor que agregar a la tabla, porque esto no lo tenemos dentro de la tabla. Entonces, en la tabla habíamos llegado hasta el xi por f de i. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, tomamos para efecto de este valor que está acá, tomamos el xi, que es 12,5. Lo restamos de la media. Les recuerdo que la media ya la habíamos calculado en el primer paso de este. No es para la media acumulada. Y el resultado de esa resta la vamos a multiplicar por el FDI, que en este caso sería 3. Entonces, tomamos este, lo restamos de la media y el resultado en valor absoluto lo multiplicamos por este y vamos a obtener este valor. Lo mismo vamos a hacer con este. Este lo restamos de la media,
calculada anteriormente, lo multiplicamos por su respectivo FDI y lo dividimos entre n y vamos a obtener este valor. Lo mismo vamos a hacer para todo. Entonces, este valor sería el primer valor que está acá. El 21,429 sería el segundo valor que está acá. Aquí me pide que sume todo eso. Bueno, yo lo que he hecho es tomar este, sumarlo con este, con este, con este y con este y me va a dar 98,571. Ese me va a dar toda esta sumatoria. ¿Qué es lo único que debo hacer para la desviación media? Simplemente dividirlo entre n. Entonces tomo el 98,571, lo divido entre n, que es 21, y eso me va a dar 4,694. Ese es un rango de desviación que van a presentar los datos en la dispersión alejados de la media aritmética que ya habíamos calculado. Recuerden que ya estuvimos hablando de lo que es la dispersión, que en este caso sería la desviación, la varianza y la desviación típica. En la segunda parte vamos con la varianza. La varianza va a tener este símbolo, la letra griega, elevada al cuadrado, y me dice qué es lo que debo hacer ahora para la varianza. Bueno, vamos a tomar la marca de clase, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la frecuencia. Como ese datico no lo tenemos, pues tenemos que agregarlo. Tomo el XY, lo elevo al cuadrado y simplemente lo multiplico por su frecuencia. Es decir, 12,5 al cuadrado por 3 me va a dar este valor. Tomo este valor, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 5, me va a dar este valor. Y así mismo hago con todo. Y después lo que hago es sumar. Y este valor que está aquí como sumatoria, 10.681,25, va a ser la sumatoria de todos esos valores. Lo debo dividir entre n, que sería 21, que está acá, y le debo restar la media aritmética elevada al cuadrado. Eso es, repito, este valor que está aquí, que es la sumatoria, sería 10.681,25, lo divido entre n, que es 21, y le voy a restar la media que habíamos calculado previamente y nos dio 21.786 elevado al cuadrado. Y me va a decir que la varianza es de 34,01 para efectos de estos datos que están calculados como medida de dispersión en esta tabla de datos acumulados. Por ecuación, para la desviación típica, pues no es necesario ni siquiera trabajar con la tabla de datos acumulados, porque la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces simplemente agarramos, ponemos la raíz a uno y raíz al otro, simplificamos en este y aquí me queda la raíz de todo lo que es una varianza. Entonces simplemente, ¿qué hacemos para la desviación típica? La raíz cuadrada de la varianza. La varianza anteriormente nos había dado 34,01. Yo lo que hago es sacar la raíz cuadrada de ese 34,01 y aquí está la desviación típica. Es decir, el rango de mayor dispersión que van a presentar cada uno de los datos con respecto a la media aritmética. Ahora, en cuanto a las medidas de posición, dijimos que íbamos a trabajar tres medidas de posición que van a ser cuartiles, deciles y percentiles. Cuartiles me divide todo el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Para ello debo hacer el cálculo de tres cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Para el cálculo del, vamos a empezar por este. Entonces, como vamos a calcular los cuartiles, el cuartil 1 y 3, también pudiéramos calcular el 2, pero para efecto de la practicidad lo vamos a dejarlo en 2 nada más. Entonces, K va a ser el cuartil que voy a calcular. Si me están pidiendo que haga el cálculo del cuartil 1, voy a decir que K vale 1. Aquí lo estoy diciendo. K es 1 para el primer cuartil, K es 2 para el segundo cuartil y K es 3 para el tercer cuartil. Lo que debo hacer es tomar ese cuartil, en este caso el primero, lo voy a multiplicar por n, que da 21, y lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque estoy trabajando cuartiles. Entonces sería 1 por 21 entre 4. Aquí está mi tablita. Ya yo sé que n vale 21. Y digo que el 1 por 21 entre 4 es 5,25 y me voy a la clase cuartil en la frecuencia acumulada. Entonces, ¿dónde está este cuartil, esta clase cuartil 5,25 en la frecuencia acumulada? En 3 no está, porque 5,25 es mayor que 3.
En 8 sí está, porque 525 no es mayor que 8, por lo tanto mi clase para el primer cuartil es 8. Nótese el color rojo del cálculo con el color rojo que he seleccionado acá para señalar que ambos pertenecen y el 8 es el cuartil, es la clase cuartil para el cuartil 1. Entonces, mi frecuencia cuartil para el cuartil 1 va a ser 8 y la frecuencia absoluta va a ser 5. Entonces, fíjense que aquí va a tener un límite inferior. ¿De quién va a ser el límite inferior? A la clase cuartil. En este caso, si el cuartil mío es 8, el límite inferior va a ser 15. Este valor K por N entre 4 ya lo tenemos calculado aquí, que es 5.25, y le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior a la clase cuartil. Entonces, en este caso sería 3. Entonces sería el límite inferior, que es 15, el elemento K por N entre 4, que sería 5.25, aquí está calculado, le restamos la frecuencia cuartil anterior, que sería 3, por la frecuencia absoluta de la clase cuartil, que en este caso sería 5. Al ejecutar la operación me va a decir que el cuartil 1 está en la posición 17.25. En 17.25 marco el primer cuarto de los 4 cuartos que va a tener la distribución. Entonces, para efecto del cálculo del tercer cuarto, que es el último, entonces cambio el K vale 1 ahora por el K vale 3. Lo multiplico por 21 y al dividirlo entre 4 sería entonces 3 por 1, 3, sería 3 por 2 son 6, sería 63 entre 4, 15.75. Ubico en la frecuencia absoluta que lo contiene, 8 no, 15 tampoco, porque 15.75 es mayor que 15, y marcamos que es 19. Fíjense el color verde que está acá, y estoy marcando en color verde el 19 para la clase cuartil del tercer cuartil. Entonces, aplico la misma fórmula. Ya sabemos que el límite inferior ahora va a ser 25, aquí lo coloco. El K por N entre 4, que sería 15.75, menos la clase anterior, que sería 15 al 19, y la frecuencia absoluta al 19, que es 4, y hacemos el cálculo y me dice que en la posición 25.94 aproximadamente se marca el último cuarto de la distribución de la serie. Para el cálculo de los deciles, recuerden que deciles significa distribuir la serie en 10 partes iguales. Para ello hay 9 deciles para distribuir la serie en 10 partes iguales. Entonces, vamos a tener lo mismo que en los cuartiles, que era 1, 2, 3, y en los deciles lo vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a hacer el cálculo dependiendo de cuál me pida. En este caso me está pidiendo el 3 y el 6. Me pudieron haber pedido el 2, el 3, el 4, el 7, el 8, el 3, el 8 y el 9. Da X. Eso da igual. Me lo piden para el 3 y el 6, entonces voy a hacer una clase decil, ya no cuartil, una clase decil para el decil 3, lo multiplicamos por 3 y ahora lo vamos a dividir entre 10 porque estamos trabajando deciles, no entre 4 porque no estamos trabajando cuartiles, ahora es en deciles. 3 por 21 son 63, entre 10, 6.3. Busco la frecuencia y me la sigue acumulando el 8 porque 6.3 es menor que 8 y aplico la fórmula que está aquí. Busco el límite inferior a 8, que es 15, y aplico la fórmula. Aquí está el 15 menos el 6.3 que está aquí, el límite, la frecuencia anterior a la clase decil, que sería 3, y por último dividido entre 5, que es la frecuencia para la parte acumulada del 8. Y la amplitud, que ya sabemos que de 10 a 15, de 15 a 20 hay 5. Eso me va a dar que el decil 3 está en 18.3. De la misma manera procedemos para el cálculo del sexto decil, 6 por 21 entre 10 me va a dar 12.6, ese me lo va a acumular 15, y el decil 6 se calcula, ya sabemos que su límite inferior es 20 y su frecuencia es 7, sustituimos los datos y me va a dar 23.286. Y con un procedimiento muy análogo pasamos a los percentiles. El percentil es el que me divide toda la serie de datos en 100 partes iguales. Por lo tanto, deben haber 99 percentiles. En este caso me piden como ejemplo el 30 y el 70. Me pudieron haber pedido el 18, el 27 y el 73. Da igual, porque el K por N ahora dividido entre 100 porque son percentiles, lo vamos a tener del 1, 2 hasta el 99. Entonces, el 1 es el primer percentil, el 2 es el segundo percentil y el 99 el 99º percentil o último percentil. Aplicamos el mismo caso de K por N entre 100. Vamos al primer caso, que sería el percentil 30.
y decimos 30 por 21, que serían 630, entre 100 me va a dar 6.3. Nótese que al darme 6.3 corresponde con el mismo cuartil que habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, vamos a decir que el decil 3, perdón, el percentil 30 es la misma posición del decil 3. Como el decil 3 nos dio 18.3, el percentil 30 también va a valer lo mismo. Si estos valores se corresponden entre cuartiles, deciles y percentiles, los valores de los cálculos van a ser también exactamente iguales. Vamos a probar para el 70, para el percentil 70. Lo multiplicamos por 21 entre 100, me va a dar 14,7. Lo va a contener 15. Pero como este no se corresponde con el mismo valor que habíamos calculado antes, tenemos que hacer el cálculo. Y por lo tanto decimos que como el percentil que la clase de frecuencia acumulada que contiene el cálculo percentil, el límite inferior es 20, lo coloco acá. El K por N entre 100 lo coloco acá. El inferior a 15, que es 8, y la frecuencia absoluta para 15, que es 7, por la amplitud, y me va a dar este valor. Entonces, dicho esto, jóvenes, hemos abarcado una buena parte, una gran parte de todo lo que es la estadística descriptiva, trabajando de manera combinada para un mismo grupo de ejercicios de datos, valores para cálculos agrupados y valores para cálculos no agrupados, que fue lo que hicimos al principio. Bueno, espero que tengan ustedes un feliz día y que haya resultado de la mejor manera todo lo que hemos hablado en este medio por el cual estamos facilitando toda esta información. Bien, jóvenes, no me resta más, jóvenes, que darles las gracias. Ha sido un placer el haber trabajado esta parte con ustedes y ya saben, cualquier duda seguimos conectados por la parte de las demás líneas de comunicación, como por ejemplo WhatsApp, mensajería de texto. Podemos trabajar también por Telegram, podemos trabajar también si necesitan pasarme algún archivo de manera reducida, incluso ustedes también tienen la opción de Google Docs y otros más. Entonces, jóvenes, cualquier cosa, estamos al pendiente, me escriben si tienen alguna duda y estaremos siempre en contacto. Feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, según sea la circunstancia para cada uno de ustedes al momento de abrir y trabajar con este material. Ha sido un placer. Hasta luego.